Showtime, como dicen, ¿ah? Por acá, por estos lados. Patricia la tenemos aquí adentro todavía. La vamos a sacar. ¿Cómo están, chicos? A todos los que Hola, nos buenas están noches viendo a acá. todos. Buenas, Hola, buenas. hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mira, yo siempre digo buenos días, buenas tardes, buenas noches. Así es que saludando a todos los que nos acompañan hoy día en la audiencia. Bienvenido, mi querido amigo Andrés Capelletti, mi querida amiga Paulina Garfias, que siempre dispuesta a estar en el paredón, y don Jorge Matei, como siempre, un Joker Hunter. Presente. Ay, ay, ay. Bueno, hemos tenido una semana movida, ¿eh? Bien movida en Chile. Se les cayó la celebración, pero con toda la plata que robaron de la fundación, igual la van a hacer, yo creo. Lo van a hacer en su casa. Sí, de todas maneras. Tienen que pagarle a los terroristas. Andrés, tienen que pagarle a los terroristas que van a conmemorar en Plaza Italia y en todos los lados el domingo y el lunes. Ya, así es. Claro, de eso se trata. Hay que prender fuego, saquear. De eso se trata la conmemoración. Y va a la caga. Oye, darle la bienvenida a Andrés Capelletti, que viene desde Perú. Y tenemos... Lima, ¿no? ¿Ah? ¿Andrés está en Lima tú? ¿Está en la casa? Sí, estoy en Lima. Yo radico en la ciudad de Lima. Muy buenas noches a todo el mundo a través de esta plataforma. Muchas gracias por la invitación. Radico en la ciudad de Lima, pero soy ayacuchano. Ayacucho es una región del sur del país, es la sierra del Perú, donde anecdóticamente es la región que fue más golpeada por Sendero Luminoso y por el terrorismo en el Perú. Y a la que se fue a meter el señor Fujimori para obtener más votos. También. No solo Fujimori, sino quienes levantaron la lucha contra Sendero Luminoso y donde algunos de ellos tuvieron éxito. Sí, yo sé. Andrés, yo te conozco, ya Jorge también te conoce, la Paulina también te está conociendo, pero la gente no te conoce mucho, la audiencia chilena. ¿Por qué no nos cuentas quién es Andrés Capelletti Jauregui, a qué se dedica, qué es lo que hace y qué organizaciones tiene bajo el ala trabajando? Bueno, Andrés Capelletti es un ciudadano peruano que sufrió los avatares del terrorismo desde muy niño. Yo perdí a mi padre a los 9 años de edad. Y en el camino y con el esfuerzo y la lucha de mi madre, bregó durante muchos años para sacarnos adelante. Soy economista y me aboco estrictamente hoy día a la política. Personalmente me dedico a la empresa privada también, donde me permite poder seguir luchando por las causas comunes que inició mi padre, porque mi padre era un luchador social, era una autoridad política. Vengo de una familia política, somos militantes en toda la familia del Partido Aprista Peruano y hoy por hoy dirijo 2 asociaciones importantes. La primera, que fundé personalmente en el año 2021, que es el Colectivo Ciudadanos por la Democracia, que fuimos nosotros quienes iniciamos el proceso de lucha cuando Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta electoral con la señora Keiko Fujimori, porque sabíamos nosotros que Pedro Castillo estaba asociado no solamente a la corrupción que dirigía Vladimir Cerrón como gobernador regional de la región Junín, sino también como líder del Partido Perú Libre, partido en la cual estaba involucrada como socios estratégicos la camarada Vilma, que es una terrorista que está buscada en el Perú y en el mundo, y mucha gente de Sendero Luminoso que ya salió de la cárcel y vieron un espacio como para poder involucrarse por las puertas de la democracia del país y lograron un objetivo importante que es llegar al poder. Esta lucha constante durante 1 año y 7 meses logró que la ciudadanía tenga conciencia de lo que estábamos pasando, se vuelque a las calles y empiece a hacer política informal, como yo la denomino.
que ha logrado con sus luchas, con sus reclamos, con sus movilizaciones, concientizar a nuestras autoridades, al Poder Judicial, solicitando la investigación no solamente de Pedro Castillo, sino también de quienes lo rodean, y eso ha permitido de que estas investigaciones logren hacer de que Pedro Castillo acelere su proceso de querer tomar el poder y tontamente hacer un golpe de Estado donde el peruano común y corriente se levantó junto con nuestras autoridades y no permitimos que eso suceda, y hoy el delincuente está encarcelado. Y por otro lado, acabo de asumir el día de hoy de manera formal la presidencia de una asociación que ya tiene 34 años de lucha, que es la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo del Perú, donde he tenido el honor que mi madre sea la fundadora y quien presida esta asociación por primera vez en el año 1989, y el día de hoy hemos rendido homenaje a las víctimas, hemos rendido un reconocimiento especial a nuestras madres y a muchas madres viudas que lucharon y supieron sacar adelante a sus familias, y que el día de hoy nos toca a nosotros, sus hijos, continuar con esta lucha porque Sendero Luminoso sigue activo en el Perú, el terrorismo sigue activo en muchas partes de Latinoamérica y tenemos que hacer una fuerza común para seguir luchando contra esta gente que solo causa daño, asesinatos, que le causa miseria a la patria, y no podemos permitirlo. Así es que desde estos espacios ciudadanos nos estamos permitiendo levantar nuestra voz de protesta, pero fundamentalmente hacer entender a la ciudadanía de que esta lucha es de todos, no solamente es de un grupo de las víctimas, es de todo un país que queremos seguir viviendo en democracia, que queremos que nuestra patria siga creciendo, que queremos que la pobreza disminuya, y la única forma es unirnos con el esfuerzo de decirle al mundo de que el terrorismo no se va a permitir en el Perú. Y es por eso nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra lucha y nuestro compromiso de seguir, si es necesario, en las calles, apoyando y respaldando las buenas acciones de algunos políticos que hacen las cosas bien y de rechazar a quienes lo están haciendo mal. Jorge, ¿alguna pregunta antes que yo le haga una pregunta? Sí, Andrés, yo te quería hacer la siguiente pregunta. Nosotros acá en Chile estamos pasando por un proceso parecido, no tan grave como el que vivieron ustedes con Sendero Luminoso en el Perú, pero sí tenemos actos de terrorismo en la zona de la Araucanía, y un poco hacia el norte y un poco hacia el sur. ¿No te parece a ti que el terrorismo per se es un apéndice o una consecuencia de la política, de la mala política que llevan adelante los políticos en nuestros países, permitiendo a la izquierda radical y al Partido Comunista que usen o utilicen a estas, entre comillas, causas de terroristas, que para mí de terroristas no tienen nada, son sencillamente unos malvados delincuentes que se ponen terroristas para escudarse y obtener los beneficios que significa decir que eres un terrorista? Entonces, mi pregunta, ¿no te parece a ti que son los políticos los que están fallando y no tanto la sociedad como tal? Yo considero de que hay culpa de ambos lados. La sociedad, que no se encarga de informarse, que muchas veces le importa nada lo que acontece en el día a día político, y esas son las consecuencias justamente que cuando llegamos a una elección votan por cualquier mamarracho. Pero también los partidos políticos porque no hacen su tarea. Hoy por hoy en el Perú, y esto es un dato que lo pueden ustedes indagar en el Jurado Nacional de Elecciones del Perú, tenemos inscritos a 24 partidos políticos, que al 2026, que son nuestras próximas elecciones, calculamos que van a ser 30 partidos políticos. Es decir, vamos a tener 30 candidatos a la presidencia. Muchos de estos partidos políticos están dirigidos por grandes empresarios que han visto un buen negocio hacer política. Y se ha perdido la mística, se ha perdido la ideología, se ha perdido la doctrina que debería primar en los partidos políticos para poder encauzar a sus mejores cuadros a liderar estos espacios democráticos
que pone en bandeja el Estado, los gobiernos locales, provinciales, gobiernos regionales, Congreso, Presidencia de la República. Y eso se ha demostrado en los últimos años, donde desde el año 2016 a la fecha en el Perú hemos tenido 6 presidentes de la República, y los 6 presidentes que hemos tenido no tienen un partido, no tienen una doctrina, no tienen un rumbo, o no han tenido absolutamente nada de eso, y han llegado de mera casualidad. Pero eso también porque la sociedad no está capacitada como para poder ir a votar. Entonces, la primera reflexión es, ¿tendríamos nosotros que seguir obligando a los ciudadanos a ir a votar? ¿Por qué no sacar una ley en donde podamos nosotros darle la libertad a los ciudadanos si quieren o no ir a votar, ¿no? Si tú lo obligas a ir a votar y si no vota, recibe una multa, lógicamente se va a vender al mejor postor porque simplemente no le interesa, van a votar por obligación. Y la tarea de los partidos políticos es que tienen que salir a concientizar el esfuerzo de lo que piensan, de cómo tiene que ser el país, de convencer a sus militantes o a los ciudadanos que si no quieren ser militantes, por lo menos tengan un conocimiento de causa de quiénes son sus candidatos. Hoy por hoy llegan al Congreso de la República en el Perú personajes que nunca se los ha conocido en la historia política. Son muy pocos las autoridades que llegan, que logran llegar a la ciudadanía y logran por lo menos dar un mensaje de esperanza o un plan de gobierno bien estructurado. Y fuera de ello, el Jurado Nacional de Elecciones, en el caso del Perú, ha abierto las puertas a que todos los partidos políticos o todos los que pretendan tener un partido político tengan muchas facilidades. Con 25,000 militantes, tú abres un partido político y abriendo oficinas por acá y por allá, pero se olvidan que la política no es tener una estructura, una oficina. Fíjense, un narcotraficante renta 70 bases o 70 locales en el país, compra 25,000 votos y ya tiene construido un partido político, pero se olvidan que la política son ideas. Es el esfuerzo del ciudadano, de algunas personas que marcan una posición en rumbo a un futuro mejor para el país. Pero hoy por hoy eso no sucede. Pero fíjate que tenemos la contraposición. Nosotros acá en Chile tuvimos durante 15 años voto voluntario y nos llevó donde estamos. De tumbo en tumbo, cada vez más profundo en el hoyo del comunismo. Porque la gente que no vota son, a lo mejor muchos que son los más cómodos, pero la gente que sí vota son los más disciplinados, que son los de la izquierda. La izquierda tiene muy concientizada a su gente y los llaman a votar y ellos van a votar. En cambio, los del otro lado no llaman a votar y la gente no va a votar. Entonces, es lógico. Por ejemplo, la contraposición. Tú dices, bueno, si nos quitan el voto obligatorio, se soluciona. Yo te digo, acá nos quitaron el voto obligatorio y se empeoró. Y pero cuando nos quitaron el obligatorio, nos fue re bien en septiembre pasado. Exacto, y con el voto obligatorio, fíjate tú que la gente salió a votar y mayoritariamente fueron gente de derecha, 62%. Pero es que eso sucede porque justamente quienes tienen que hacer ese trabajo de concientización no lo hacen. La derecha, por así denominarla a quienes no son de la izquierda, lo tienen todo o lo quieren todo muy fácil. Y eso pasa también en el Perú. Los partidos democráticos simplemente cruzan de brazos y creen que en una campaña electoral de 3 meses van a poder convencer a 33 millones de peruanos. Y eso no va a suceder. Quien habla es un hombre de partido que cree en los partidos políticos y que toda nuestra vida nosotros le hemos volcado a caminar a las calles y nuestras campañas siempre han sido de puerta a puerta. Y hemos logrado llegar a las zonas más alejadas y más pobres de la patria, que nos ha permitido en algún momento, no en algún momento, 2 veces ser gobierno, como partido. Pero hoy por hoy, estos grandes empresarios se dedican a llegar en épocas de campaña y en 6 meses posiblemente logran mejores resultados de lo que los partidos tradicionales no han logrado durante toda su vida, a pesar de que caminan todos los días. Porque el poder económico prima hoy por hoy. Gracias a una concientización, eso es gracias al movimiento de los dineros, nada más. Exacto. Pero ahora, yo considero que sí es una tarea fundamental de los partidos políticos, sean de derecha, sean de izquierda, sean del centro, en hacer su tarea. ¿Por qué la izquierda ha abarcado tanto? Porque hacen su tarea. Porque son políticos.
Esa es la gran diferencia. Oye, Andrés, una la izquierda consulta. es una... Perdona que te interrumpa un poquito, Bolín. La izquierda es una religión, nada más. No es un partido político. No, lógico, pero hay un tema, que hacen la tarea, caminan, bueno, sí, convencen, avanzan, sabiendo de que sus formas están erradas y sus pensamientos también. Que saben hacer el trabajo gremialista que la derecha no hace. Paulina. Exactamente. Consulta, Andrés, ¿qué porcentaje de la población en Perú está inscrita en partidos políticos? Porque tú dices que van a llegar a tener 30 partidos políticos con 1.000 militantes, pero eso no te da un porcentaje de mayoría para sacar tanta votación. ¿No será mejor el voto obligatorio y que la gente que no está inscrita en partidos políticos hacer un trabajo ahí para que sí vayan a votar por quien corresponda, por ideas que realmente representen la libertad en Perú? Miren, yo considero de que cada realidad de cada país es totalmente diferente. El terrorismo que ha tenido el Perú y que tiene hasta el día de hoy es totalmente diferente al resto de países. Por otro lado, definitivamente la realidad que maneja el Perú en el voto obligatorio hace que estos partidos de empresarios convenza económicamente a quienes tienen la obligación de ir a votar en las zonas más alejadas. ¿Qué sucede? Que en estas zonas rurales y en las regiones más pobres del Perú, que reclama y su voto seguramente se va al más radical porque es un voto de protesta, es porque el Estado no llega a estos lugares. Entonces ellos se sienten obligados porque esa gente no puede pagar una multa de 80, 120 soles, porque 120 soles para una persona de extrema pobreza son 10 días de comida, aunque ustedes no lo crean. Estamos hablando aproximadamente $40, ¿ya? De repente menos, ¿ya? Entonces, esta opción que se les da por ir a votar si no pagas, como tiene que ser obligatoria, le hace el trabajo mucho más fácil a quienes sí hacen la tarea de poder caminar a estos lugares. Si nosotros en el Perú pudiéramos tener el voto voluntario, los partidos políticos tendrían la obligación de ir a convencer a los ciudadanos para que vayan a votar. ¿Por qué no lo aceptan en el Perú? Porque serían 2 o 3 partidos políticos los que podrían amasar esta gran cantidad de votantes por la cantidad de militancia que tienen, y se les haría mucho más fácil seguramente ganar las elecciones. Obviamente el resto de partidos no lo ve así, y la política en el Perú se ha comercializado tanto que hoy por hoy es una disputa no de votos convenciendo, sino de quién compra más a los votantes, ¿no? Esto se hace desde el año 90. Lamentablemente en el gobierno de Fujimori, a consecuencia de la dictadura, él logró llegar a las zonas más alejadas del país, convenciendo a los ciudadanos, pero diciéndoles, te doy esto, pero me das tu voto. Y la gente se ha acostumbrado a eso. Lamentablemente, hoy por hoy, tú vas a movilizar a la ciudadanía a una marcha en favor de la patria, en contra del terrorismo, y te dicen, muy bien, ¿cuánto me da usted? Porque la vez pasada vino tal congresista y nos dio 50 soles. ¿Y usted cuánto nos va a dar? Entonces, ya te condiciona el propio poblador, que se ha dado cuenta que para los políticos es un gran negocio todo esto. Ahora, mira, te voy a hacer una pregunta, justamente vamos a llegar a eso. Y te voy a hacer 2 preguntas. ¿Okay? Bueno, en primer lugar, que todos los países son diferentes a los otros, y yo lo único que te puedo decir que para el Foro de Sao Paulo no es así. El Foro de Sao Paulo jura que son todos iguales y trabajan, y así funciona, y por eso llegamos a tener en Chile lo que tenemos hoy día, llegamos a tener en Perú lo que ustedes vivieron con Castillo, lo que está en Argentina, lo que está en Brasil, y suma y sigue. Ahora, la primera pregunta, y me deja hacerte las 2 preguntas y me las contesta, es, en los últimos 6 años, ¿cuántos presidentes ha tenido Perú? Número 1. Y número 2, hace un tiempo atrás yo te tuve en un programa que me hiciste un en vivo directamente, fue cuando estaban sacando a Pedro Castillo, ¿ya? Y tú, a pesar de no ser de la orientación de Fujimori, porque te refieres a Fujimori como un dictador, yo no lo voy a defender ni lo voy a atacar,
Tú esa vez estabas en contra de Fujimori, pero estabas trabajando con la Keiko Fujimori para poder sacar a que no saliera elegido Castillo, ¿te acuerdas? Entonces, claro. La pregunta, si teniendo un voto obligatorio, pensando en la posibilidad de un voto voluntario, ¿no crees tú que esta polarización tan grande en un país se agrandaría aún más? Parte con los partidos, con los presidentes, y después me contestan la otra. Claro que sí. En los últimos 6 años, el Perú ha tenido 6 presidentes de la República. Un caos político, pero que gracias a Dios no ha afectado, obviamente, la economía, pero la economía informal del Perú, que es algo que todavía sigue en estudios a nivel internacional, ha hecho posible de que el Perú no caiga como pudo haber caído si no hubiéramos tenido este soporte de los ciudadanos en su trabajo constante del día a día. Por otro lado, efectivamente, en el año 2021, yo salgo a defender el voto democrático, pero fundamentalmente salgo a decirle al país que no podemos votar por un terrorista. Confirmo de que el gobierno de Alberto Fujimori a partir del año 95 fue una dictadura, porque él se posesionó del gobierno utilizando los recursos del Estado, utilizando el esfuerzo de los trabajadores del Estado, y en el año 2000 definitivamente hubo un asalto, por así decirlo, del poder, donde se reconfirmó que Alberto Fujimori era un dictador. Desde el golpe de Estado del año 92, ¿no? Cuando uno es un gobernante democrático, por más necesidad que tenga un país, tiene que respetar la Constitución y tiene que respetar el orden democrático que lo quebró en el año 92. Pero pasan los años y hace 2 exactamente, su hija de Alberto Fujimori pasa la segunda vuelta con Pedro Castillo. Ante todo ello, siendo yo de otra tendencia política que nunca había votado por Keiko Fujimori, el peruano consciente y democrático tenía que cerrar filas contra Sendero Luminoso y el terrorismo que nos estaba arrastrando Pedro Castillo. Y era una necesidad para salvar a la patria. No era una posición política ni las ganas de querer votar por Keiko Fujimori, sino que Keiko Fujimori era una persona que no estaba rodeado de terroristas, que había absorbido en su equipo técnico de campaña a grandes personalidades, muchos de ellos exministros del presidente Alan García, que hicieron que el Perú en ese gobierno crezca al 8% anual en PBI, baje la pobreza en 20%, se gesten 152,000 obras. ¿Cómo no respaldar a un equipo técnico que acompañaba a quien representaba la democracia en el Perú? Y por supuesto que lo apoyé, y si fuese necesario lo volvería a hacer, por el simple hecho de no permitir que en el Perú nos gobierne un terrorista, como se insertó Pedro Castillo y, por ejemplo, nos metió a un ministro de Trabajo que tiene investigaciones por terrorismo, que junto con su suegro aniquilaron a todo un poblado en la región de Ayacucho. Entonces, ese tipo de cosas no se pueden permitir y hay que cerrar filas en favor de la democracia, sea quien fuese el candidato, que lógicamente no tenga una inclinación terrorista. La señora Keiko Fujimori ha tenido serios problemas con la justicia, pero que hoy por hoy no se le ha todavía comprobado nada, que esa es otra situación que es para otro tema, ¿no? Ya, ahora, sin ánimo de confrontacionarte, o sea, de confrontarte, pero sí para poder definir la situación. Si a Fujimori se le declara dictador por no haber respetado la Constitución, los últimos 6 presidentes del Perú deberían caer en la misma, porque tampoco fueron, no es un periodo de un año que tengan que estar cada presidente, ¿no es cierto? Por lo tanto, ellos tampoco respetaron la Constitución. Entonces, a mí, recién hablabas tú de Alan García, y tampoco es con el afán de atacarlo, ¿ya? Yo sé que Castillo es complicado, a mí no me gustaba Castillo, no me gusta la izquierda, no la soporto. Pero, por otro lado,
Alan García tampoco era un tipo de los trigos muy limpio como se dice en Chile y tenía muchos problemas de corrupción a nivel latinoamericano. Entonces, con toda esta disyuntiva en que se encuentra Perú y que nos encontramos nosotros en Chile y que nos encontramos acá en Estados Unidos también, ¿cuál crees tú que realmente puede ser la solución? Porque lo que se necesita aquí ahora es probidad, integridad, valores, decencia, honestidad. ¿Cuál sería el real camino para llegar a eso? Porque pensar que un voto obligatorio o un voto opcional puede ser la solución, yo no la veo ahí. Yo la veo en fiscalizar aún más a los partidos políticos y no entregar los fondos necesarios para que sigan funcionando de la manera que funcionan. ¿Cómo puedes cambiar tú la tendencia que lleva el Perú, que la lleva Chile, que la lleva Brasil, que la lleva Argentina, pero con los partidos políticos? Bueno, yo creo que es una tarea que va a ser muy difícil de hacer. En principio, quiero que sepan ustedes de que en el Perú, gracias a un erudito que justamente esta izquierda parásita, como yo la llamo, a través de las consultorías que han gestado en los gobiernos, fíjense, desde el año 2012 a la fecha, en el Perú se han gastado 46.000 millones de soles en consultoría. 46.000 millones de soles, ¿de acuerdo? Entonces, estos millones que se han ido a las manos de mucha gente caviar, como nosotros la llamamos, han tratado de presentar proyectos tras proyectos y han logrado algunos temas que realmente no funcionan en el Perú. Primero, han logrado de que los partidos políticos se destruyan y han asentado bases para que estos partidos ni siquiera se logren inscribir. En las últimas elecciones, el partido PPC, que es un partido histórico en el Perú, del centro, y el APRA, sean vetados de su participación en las contiendas electorales. En segundo lugar, han ideado de que el Estado peruano pague a los partidos políticos una cantidad de acuerdo a la cantidad de representantes que puedan tener en el Congreso. Fíjense, Perú Libre, que es este partido con el que entra Castillo, ha metido a 37 representantes en el Congreso de la República que se han dividido en el Congreso y hoy por hoy Perú Libre solo tiene 13 representantes dentro del Congreso. Andrés, el volumen tuyo se cayó. Perdón. Estamos con un poquitito de eco. Sí, porque Andrés tiene algo con el teléfono que está pasando. Sí. Lo que pasa es de que no sé qué, ya, ahora sí. Te está llamando Fujimori. A ver. Mientras él vuelve, chicos, ¿cuál es la apreciación que ustedes tienen de todo esto? Partamos con la Paulina, que estaba bien callada. Increíble cómo la percepción es totalmente distinta a la nuestra. Nosotros tratando y exigiendo que el voto sea obligatorio y ellos quieren eliminar el voto obligatorio. Yo creo que no, pienso que no es la mayoría del peruano que está inscrito en partidos políticos. Ahora debieran de hacer jugada maestra. O sea, yo no sé cómo funciona el sistema votacional allá, pero me imagino que si tú estás inscrito en un partido político, tu voto para elección debiera ser libre igual como es acá, digamos. O sea, no debiera ser obligación votar por el candidato por el cual el partido que te inscribiste al final. Entonces ahí están haciendo una mala jugada y debieran decirle inscríbase donde quiera, pero vote en conciencia y hacer un trabajo más limpio ahí para poder limpiar a Perú. Yo creo que el voto voluntario no aporta mucho. Disculpen. Bueno, entonces lo que... Sí, perdón, entró una llamada improvista. Que te digo, era la Keiko, ¿no? Bueno, entonces, a lo que hacía referencia es de que en los últimos 6 gobiernos se cae el primero, Ollanta, que terminó su gobierno, luego entra PPK, que al año lo destituye el Congreso de manera democrática, ¿no? Porque estaba en temas, implicados en temas de corrupción. Luego entra Martín Vizcarra, que hace un golpe contra el Congreso, lo disuelve, y el Congreso que él convoca lo saca a él de la presidencia, ¿no?
¿Por qué? Porque Martín Vizcarra fue gobernador regional en la región Moquegua, donde también tuvo ahí actos de corrupción y no dudamos que se va a ir preso. Y posteriormente fueron los presidentes, que eran los representantes del Congreso, los que empezaron a asumir la responsabilidad hasta que llega Pedro Castillo. Estuvo Manuel Merino, que duró una semana, el señor Sagasti, que estuvo 6 meses, llega Pedro Castillo y duró 1 año y 7 meses, y hoy por hoy asume su vicepresidenta, que dijo que si se iba Pedro Castillo, ella también iba a renunciar, pero se dio cuenta que iba a ser la oportunidad de su vida en ser la primera presidente mujer del Perú. ¿Cómo perder esa gran oportunidad? Se quedó y hoy día nos está gobernando. Estamos mejor de lo que estábamos con Pedro Castillo a nivel político, pero económicamente el Perú está decayendo en los últimos meses de una manera estrepitosa y esperemos recuperarnos muy pronto. Entonces, los partidos políticos deberían de tener el poder de poder y tener ciertas libertades como para poder salir a la población y convencer a la población, y justamente esa debería de ser la tarea. Es la responsabilidad de ellos de ponernos a los candidatos, pero también de convocar a la ciudadanía a que pueda votar por ellos. Fíjense, y lo que comentábamos, el Estado peruano le está entregando a estos partidos políticos que tienen representación en el Congreso, que son 9 millones de soles para fortalecer sus partidos. Y fíjense, 13 millones de soles aproximadamente va a recibir Perú Libre, que es el partido donde nos ha metido a terroristas, a delincuentes, a corruptos, y está utilizando estos recursos para poder hacer sus foros, sus capacitaciones en todo el país, con la plata del Estado, incentivando el comunismo, maoísmo, leninismo en el sur del Perú. Entonces, ¿cómo es posible de que el propio Estado tenga que invertir en estos comunistas donde se han aprovechado de la democracia y la patria y tienen los recursos del Estado para seguir metiéndose a las cabezas de los ciudadanos? Es como que si es lo que está haciendo el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo ha desplegado tantos millones de dólares en Latinoamérica, donde justamente está impulsando a sus candidatos para tomar el poder, hacerse de nuestros países y saquearlos y destruirlos. Entonces, hay cosas que se tienen que corregir en el Estado peruano y lógicamente, y me imagino que en todos los estados de Latinoamérica, pero esto tiene que partir también de la responsabilidad ciudadana para poder levantar la voz de protesta, hacer nuestros reclamos y no quedarnos callados, porque al quedarnos callados estamos resignándonos a que nos hagan lo que les dé la gana. Y eso es lo que está sucediendo en Colombia, lo que nos está sucediendo a nosotros, a Chile, en fin, a toda Latinoamérica, a Bolivia. Bueno, Andrés, el patrón que tú señalas, que todos conocemos también los que queremos verlo, ¿no? El patrón Foro de Sao Paulo ha creado un sistema que como tú lo describes en el Perú, y bien dijiste, sucede en otros países latinoamericanos, es el mismo. Primero hagamos esto. Primero, ¿qué es lo que hicieron acá en Chile, por lo menos? Primero dijeron, oye, los partidos políticos no se pueden financiar de aportes privados porque eso significa corrupción. Exacto. Entonces dijeron, ok, ahora para que eso no ocurra, vamos a dejar que el Estado financie a los partidos políticos, tal como tú lo señalas, sucede en el Perú. Luego dijeron, oye, el sistema binominal, que era el que nos mantuvo con estabilidad durante 30 años, no sirve porque no es representativo, no es democrático. Entonces, cambiemos el sistema binominal. Acá llegamos a tener 26 partidos políticos en un momento. Hoy día tenemos menos porque aquí hay un sistema que si tú sacas menos de cierta cantidad de votos en una elección parlamentaria, el partido se tiene que disolver. Pero como ya han robado tanto, no les cuesta nada en 6 meses volver a tener el partido funcionando de nuevo y seguir robando. Entonces, el parangón que tenemos entre lo que estamos viendo aquí, en este caso, el Perú y Chile, es prácticamente el mismo. La trama de la película es la misma, los actores son diferentes, pero el resultado siempre es el mismo. ¿Cómo está el movimiento patriota, nacionalista, conservador en el Perú? Miren, en el Perú se han gestado de manera informal muchos colectivos ciudadanos.
estos colectivos ciudadanos hicieron la tarea de levantar al país en contra del gobierno de Pedro Castillo. Y ha hecho de que la ciudadanía sea más consciente en lo que tiene que hacer en las próximas elecciones, y muchos de estos ciudadanos que no pertenecían a un partido político, hoy por hoy están dentro de un partido político o están intentando formar un partido político. Al margen de la atomización de partidos políticos, se ha gestado conciencia y eso es importante. Lo que considero que debería de empezar a ocurrir en el Perú es que, no sé si existe en Chile, ustedes me podrán comentar, es que es fundamental de que existan elecciones primarias que nos permitan justamente eliminar algunos partidos que no tengan una aceptación importante en la ciudadanía, como es el caso de Argentina, que ellos tienen una valla del 1.5% en sus primarias, y de esa manera creo que podríamos coadyuvar al esfuerzo de que pasen los partidos de mayor representación a una elección electoral. Eso no sucede en el Perú. Tenemos una ley de elecciones primarias que ya ha sido postergada 2 veces, porque lógico, los representantes del Congreso no les conviene hacer estas elecciones primarias, porque evitaría para ellos poder designar a sus candidatos a dedo. Fíjense algo importante. Muchos de los candidatos de los partidos políticos que hoy nos representan han entrado a ser candidatos porque les costó su puesto y su número, cosa que eso no sucede en los partidos democráticos. En los partidos democráticos tú participas de una elección interna y si ganas tu elección interna, de acuerdo a la cantidad de votos que has sacado, estás en el orden de la lista en la cual tienes que representar. Entonces, estas elecciones primarias no les conviene a muchos de ellos porque no les va a permitir designar a dedo a sus candidatos, que son los que mejor podrían retribuir económicamente una campaña. Pero, por ejemplo, a tu pregunta anterior, definitivamente esa sería una de las alternativas de solución a esta atomización de partidos políticos que tenemos en el país. Podría ayudar en buena parte de los casi 30 partidos que vamos a tener el año 2026. Estoy convencido de que llegaríamos a una elección con 10 partidos, porque todos, en la última elección, eso hemos visto. A la segunda vuelta ha pasado Perú Libre, que tenía a Pedro Castillo en la cabeza con 19%, y a Keiko Fujimori, que tenía apenas un 13%. Y el resto de partidos no pasaba el 10%. ¿Cómo es posible de que con el 10% puedas tener una gran representación en el Congreso y fuera de ello son todavía pagado tu partido para que lo sigas fortaleciendo? Y lógicamente del fortalecimiento no se ve absolutamente nada, porque esos recursos se van a las manos de los dueños de los partidos y lógicamente no es poco dinero, estamos hablando de millones. Oye, una pregunta, Andrés, me causa curiosidad, a ver si tú nos puedes contar a todos los que estamos viendo esto, ¿de dónde sacó el dinero Castillo para financiar una campaña como la que tuvo? Bueno, eso es muy fácil de responder. El dinero del narcotráfico estuvo muy metido en su campaña, pero también el dinero de la corrupción de Vladimir Cerrón, que fue gobernador regional en la región Junín. Él tiene serias acusaciones y está sentenciado por corrupción, donde se ha demostrado de que muchos de los recursos que se han financiado en su campaña han sido por el uso y abuso del poder en el gobierno regional. Y les demuestro sencillamente con algo que sucedió hace poco. Capturaron a funcionarios cuando él era gobernador regional que le cobraban a los usuarios que querían sacar, por ejemplo, su licencia de conducir. Es decir, no das examen y te cobro, y millones de soles se han recaudado de esa forma, donde han ido a parar a la campaña de Pedro Castillo. Por otro lado, se difundió hace un par de años, no, 1 año y medio más o menos, un audio de una terrorista que es la camarada Vilma, donde hace saber de que Sendero Luminoso ha financiado con 2 millones de soles la campaña como préstamo, ¿no? Y que el partido tenía que devolver ese dinero a la camarada Vilma si no iban a ser asesinados y todo el tema que Sendero siempre hace. Y se está investigando el día de hoy justamente la procedencia de esos videos y de esos audios para verificar si realmente ha sido verdad o no, donde se está también acusando a Perú Libre de una organización criminal, porque el Perú entero sabe de que ellos han sido financiados por la minería ilegal,
por el narcotráfico, por Sendero Luminoso, y estamos esperando con ansias a que el Poder Judicial termine de hacer su trabajo para desterrar a este partido político y para meter preso a todos los corruptos que lo dirigen. Entonces el problema está en la corrupción. Por supuesto. No está en que la gente no sea política. El problema es la corrupción. Porque si la persona está esperando que le llegue una canasta de alimentos de ayuda para votar por alguien, está metido en Sendero Luminoso, está metido en el narcotráfico, está metido en los grupos económicos grandes en Latinoamérica, el problema de ustedes solamente es el mismo que en Chile: corrupción. Yo creo que en toda Latinoamérica. No solamente corrupción de los partidos políticos y de los políticos, yo estoy viendo que acá también está pasando lo mismo, es corrupción también del votante, porque a eso me refiero. Vender tu voto por 50 soles o por una caja de fideos, no sé, es corrupción igual nomás. Sí, por supuesto. Parte desde la base del sistema democrático, porque la base del sistema democrático es la ciudadanía. Y no solo eso, fíjense lo que sucede en el Perú. Los gobiernos locales y los gobiernos regionales tienen millones en recursos para poder gestionar y gestar sus obras públicas. Y parte de la corrupción es también aquellas autoridades que, teniendo los recursos, no los gastan. Son doblemente corruptos e irresponsables, porque no solamente el corrupto es el que se roba la plata, sino que también el que tiene el dinero y no hace nada, y lo único que hacen es echarle la culpa a papá gobierno, porque supuestamente no tienen la independencia para poder gastar esos recursos. Hay normas y reglas que se tienen que cumplir, y una de ellas es ser un buen gestor, hacer buenos proyectos para que el Ministerio de Economía y Finanzas desembolse los presupuestos y empieces a ejecutar. No existe capacidad de gestión en los gobiernos locales y regionales, y más del 50% de los recursos de cada uno de estos se devuelven al Tesoro Público al finalizar el año. Y a pesar de que el país, hoy por hoy, tiene millones para ejecución de obras, no los gasta, y es una pena. Fíjate que las democracias están supeditadas a autodestruirse. Ese es un gran problema. Todas las democracias. La mayoría de la gente, especialmente la izquierda, pide que cambios a través de la revolución, que debe ser ese justamente el cantito que también debe estar ocurriendo en Perú. Pero para que tú tengas una buena revolución, necesitas que los líderes políticos conozcan de la historia, que puedan llevar la revolución a un buen término. Ejemplo, por decirte, la diferencia entre la Revolución Francesa y la Revolución Inglesa, la segunda, que fue antes que la francesa, obtuvo mejores resultados que la francesa, que fue tan brutal. ¿Ustedes tienen, los políticos, con los conocimientos históricos necesarios como para saber, hemos estado por acá y no nos ha resultado y debemos irnos por otro lado en este tipo de revolución? ¿O no hay? El Perú tiene grandes personalidades, grandes políticos. El gran problema es que cuando han estado en el poder, muchas veces no han hecho lo que en su momento el país necesitaba. Claro que sí. Y no solamente viejos políticos que conocen la historia, sino también hay nuevos políticos, jóvenes, que han logrado conocer la realidad del país, lo han estudiado, lo han analizado. El gran problema es de que no son lo suficientemente difundidos, apoyados por sus partidos, por los medios de comunicación, para que puedan dárseles la oportunidad de poder salir a la política y a la palestra. La prensa en el Perú, cierto sector de la prensa en el Perú se ha convertido en una especie de managers y representantes de algunos políticos y partidos políticos que por propia conveniencia resaltan más a unos que a otros. Y les cuento una anécdota. Hace unos años, el APRA, en el Congreso de la República, a través de un congresista, Mauricio Mulder, propuso una ley para que se deje de difundir y se deje de invertir en los canales de televisión privados
los comerciales y, en fin, temas del Estado, y se aboque a fortalecer los canales del Estado y los medios que tenía a nivel nacional, porque se gastan millones cada año en darles publicidad estatal a cada uno de estos medios. Hicieron entre todos una gran campaña en contra del Congreso, en contra de Mauricio Mulder y en contra de esta ley, donde Martín Vizcarra, al llegar al poder, con el apoyo de la prensa, llegó al poder y lo primero que hizo fue eliminar esa ley. Entonces, hoy por hoy, la prensa se va con quien mejor le pueda pagar, porque de eso viven. Muchos canales de televisión en el Perú han dejado de percibir de los privados los recursos que necesitan para sostenerse. ¿Por qué? Porque los canales digitales han tenido una preponderancia muy importante y han dejado de económicamente seguir financiándolos. Así es que se cuelgan del Estado y son millones. O sea, no estamos hablando de pocos recursos, estamos hablando de solamente en el primer año donde estuvo Martín Vizcarra como presidente se gastaron más de 300 millones de soles en publicidad estatal, muchas veces innecesarias, y solamente eso es para pagar los favores que se tienen pendiente. Entonces, en el Perú, como en toda Latinoamérica, hay muchas cosas por corregir, pero yo sí sigo insistiendo en esto. Mientras la ciudadanía siga callada y no aporte con sus reclamos, con sus ideas, con sus propuestas, y no fortalezca el sentido común de participar en política, vamos a continuar como estamos. Tenemos que reactivar a la ciudadanía, y yo justo estoy planteando la idea de gestar la política informal en el Perú, donde no necesariamente sean movimientos políticos que estén inscritos ante el Jurado Nacional de Elecciones o asociaciones que tengan que participar en elecciones, sino que sean ciudadanos que tengan que corresponder con ideas, con propuestas, con levantar la voz cuando se tenga que levantar y darle el jalón de orejas que se merecen las autoridades y quienes pretenden ser autoridades. Yo creo que eso va a apoyar y va a respaldar al ciudadano en concientizarse e involucrarse en la política ciudadana para poder por lo menos elegir mejor cuando tengamos que elegir. Es el colmo de que el ciudadano no lea al menos los planes de gobierno de cada uno de los partidos para tener una mejor decisión. Y es tarea de los ciudadanos y de quienes estamos involucrados en esto, de concientizar, de educar, de fortalecer y de formar a otros ciudadanos que tienen el desconocimiento respecto a estos temas. Oye, Andrés, ¿cuánto es el porcentaje de analfabetismo en la ciudadanía peruana? ¿Qué porcentaje tiene la educación peruana, la gente que va a estudiar a los colegios básicos, enseñanza media, clases de civilidad, de ciudadanía, de historia? Mira, fíjate, esto es algo anecdótico. En el Perú, hasta hace aproximadamente 20 años, teníamos la educación cívica como curso obligatorio en los colegios, ¿no? Asimismo, también teníamos, como sucede en los países del primer mundo, el servicio militar obligatorio. Teníamos la historia del Perú como curso único. Estás hablando de la historia universal. ¿Estás hablando del Perú o de Chile? Porque en Chile pasó lo mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué ha pasado? Nos han eliminado esos cursos que eran obligatorios, donde hoy por hoy el niño, el joven, ha perdido los valores ciudadanos, ha perdido la razón del conocimiento de la historia de la propia patria. Y eso es algo que este Congreso, que muchas veces no estoy de acuerdo, pero ha hecho un trabajo importante respecto a estos temas y nos está devolviendo al país estos cursos tan importantes que requieren los jóvenes para el mejor desempeño en su vida. Estamos también nosotros de acuerdo, por ejemplo, con que los jóvenes que culminan el colegio y que no tengan una proyección, que no existe la oportunidad de muchos estar en una universidad, en un instituto técnico, puedan servir a la patria, ¿no? Yo creo que es fundamental el civismo, porque eso nos inculca tener valores, principios, y eso es algo que tenemos que rescatar, no solo en el Perú, sino también en Latinoamérica.
Pregunta. Otra pregunta interesante, porque hoy día amaneció interesante. ¿Cómo está el problema en la familia en Perú de la figura del padre? ¿Hay muchas familias sin la figura paterna? Hay muchas familias disfuncionales en el Perú y mucho abandono también. En el Perú se ha gestado hace unos años una ley en donde sanciona a los padres y madres que incumplan con sus hijos hasta con pena de cárcel. Hoy por hoy, una madre desamparada o un padre desamparado, si ve que el papá o mamá abandonan y no retribuyen económicamente en la crianza del hijo, cualquiera de los dos tiene la posibilidad de abrirle una demanda por alimentos, y si no cumple simplemente se va preso. Y les doy una estadística. Hay más de 4,000 presos justamente por ese delito, por padres que incumplen con sus hijos o por madres que incumplen con sus hijos en el tema económico, que no permite al niño de poder crecer con lo básico, que es alimentación, salud y educación. Claro, esa es la parte material. Pero si hablamos en el role model, o sea, en el modelo de padre, veo que debe ser mucho más alto. Y por lo que tú estás contando, que le sacaron las clases, sacaron el servicio militar obligatorio, pasó lo mismo que en Chile. A cambio de eso les entregaron celulares y les entregaron plataformas como TikTok, Instagram, y la gente no se instruye. Paulina. Mi pregunta, Andrés, dado todo lo que tú has conversado y has planteado, ¿cómo ves tú, y para allá iba yo, en relación a toda la cantidad de protestas que se gestaron cuando estaba Pedro Castillo? Y por lo menos la información que llegó acá a Chile era que mucha gente estaba en contra de Pedro Castillo y dieron una pelea muy dura en la calle. Eso fue tan así, fue mucha gente para reclamar contra las políticas que quería implementar Pedro Castillo, o solo se mostró una parte, porque había otra parte también que estaba a favor de Pedro Castillo y lo mostraban como bastante potente, pero no tanto como la gente que estaba en contra de las políticas de Pedro Castillo, o las apolíticas, porque en realidad no hizo mucho. Y lo otro es, tú ves que en Perú se está instalando, o ya está instalado, el globalismo versus lo que tiene que ver el conservador, el patriota, el liberal, versus esa triada que es en el fondo lo que estamos viviendo nosotros en Chile. O sea, hoy día ahí está el globalismo contra el patriotismo, y esa es la lucha nuestra hoy día. ¿Cómo lo ves tú allá en Perú? Bueno, hay un sector de políticos, gracias a Dios, minoritarios, que justamente tienen este discurso globalista que está tratando de insertarse en el Perú. En algún momento lo han hecho desde el gobierno de Pedro Castillo a través de algunos ministerios, el Ministerio de Educación, fundamental, que empezó a sacar a través de sus libros para los niños temas irrelevantes en la educación, y simplemente hablaban de temas de género que en nada contribuía al bienestar de la educación. Todo ello se ha ido luchando, se ha hecho el esfuerzo de poder sacar a estos ministros. Miren, hemos sacado a través de las movilizaciones durante 1 año y 7 meses a más de 100 ministros. 100 ministros que ha tenido Pedro Castillo, y eso es gracias al esfuerzo ciudadano. Nosotros hemos tenido movilizaciones que han podido llegar a las 200,000 almas en las calles en contra de Pedro Castillo. Cuando cae Pedro Castillo, quienes inician el proceso de movilización a su favor, ¿quiénes eran? Los grandes empresarios mineros informales, los grandes empresarios de la tala ilegal y el narcotráfico. Porque Pedro Castillo se había encargado de sacar de estas zonas del Perú a las Fuerzas Armadas y les había dado libre albedrío. Al caer Pedro Castillo, se retoman las acciones militares en estas zonas y, lógicamente,
estos personajes empiezan a invertir en estas campañas publicitarias y movilización a las calles en favor de Pedro Castillo, porque exigían la libertad del delincuente. Cosa de locos. Entonces, eso se ha ido desinflando porque no existe economía que sostenga una movilización de todos los días y no existe ciudadano de ese rubro que si saben que les estás pagando, vayan a una movilización si les dejas de pagar. En la primera movilización grande que ellos hicieron, abandonaron a muchos ciudadanos que los trajeron de la Sierra del Perú, en la capital, que no tenían ni qué comer y no tenían cómo regresar. Tal es así que quienes se iban en contra del gobierno empezaron a solicitar apoyo al gobierno y al gobierno local de la Municipalidad de Lima para que les puedan apoyar dándoles buses y los puedan retornar a sus ciudades de origen. Es decir, que con los recursos del narcotráfico, de la tala ilegal, de la minería ilegal, todos pierden y solamente se beneficiaron algunos bandidos de estos partidos que fueron los que recibieron el dinero, gastaron 10 y se agarraron 90. Eso es lo que ha sucedido. Entonces, hoy por hoy, las movilizaciones que existen en contra del gobierno actual siguen siendo militantes y quienes respaldaron a Pedro Castillo, que todavía les quedan los pocos recursos de lo que pudieron sacarle a los mineros ilegales. Yo al Perú le saco el sombrero, ¿eh? Pero la verdad que la ciudadanía se mueve de una manera impresionante. ¿Ya? Realmente da envidia. De hecho, la Inés lo dice aquí, que envidia son esas movilizaciones. A mí, una de las cosas que más me llamó la atención, en Chile llegaba la Kirchner, llegaba el Evo Morales y hacían su discurso, iban todos los comunistas a hacer su discurso, Chile, presidentes de otros países, y los gobiernos no decían nada. Cuando trataron de hacer lo mismo con usted, el gobierno de Bolivia, ustedes no los dejaron entrar, los sacaron. Así es. Eso es. Y el tema con el presidente mexicano también. Claro. Lo declararon persona non grata. O sea, aquí jamás se ve eso. Y una cosa curiosa. El presidente de México iba a viajar, no recuerdo exactamente a dónde, pero tenía que cruzar con el avión por zona peruana. Y salió a hacer una declaración donde dijo de que iba a bordear el Perú, porque como lo habíamos declarado persona no grata, no quería ni siquiera pasar por los aires del Perú. Una reverenda tontería, ¿no? Y qué bueno. Pero hay una cosa que les quería comentar. Cuando Evo Morales pretendía hacer su famoso RUNASUR en el Perú, lo quería hacer en una región emblemática del Perú, que es el Cusco. Y cuando eso sucedió, los ciudadanos, y quien habla también, nos fuimos en una caravana hacia la región Cusco para exigirle al consulado boliviano la no presencia de Evo Morales en el Perú, y nos pusimos fuertes, y fue el inicio de la gran protesta donde los exministros de Relaciones Exteriores se manifestaron y solicitaron declarar a Evo Morales persona no grata en el Perú, y a los 2 o 3 días el Congreso de la República absorbió esa propuesta ciudadana, absorbió la propuesta de los ex cancilleres y solicitó ante el Pleno y se declaró a Pedro Castillo persona no grata, a Evo Morales persona no grata. No se pudo realizar el RUNASUR en el Perú y Evo Morales literalmente está prohibido de llegar a suelo peruano. Es un personaje que literalmente no es querido, no lo vamos a querer y esperamos que Bolivia termine de expectorarlo también en las próximas elecciones. Oye, 2 preguntas. La primera, ¿cómo logran tener ustedes un Congreso que le responda a la ciudadanía? Es complicado entender a un Congreso que responda a la ciudadanía. Fíjense, hoy por hoy, el Congreso de la República ha sacado 6 presidentes. En Chile llevamos 2 años con Elmer y el Congreso dice no están las bases necesarias para hacer una acusación constitucional. Ustedes no aguantan ni una y pum, para afuera. Lo que pasa es de que parte de ello es la presión ciudadana. Por eso digo, qué fundamental es la organización ciudadana
que cada vez que se sienta vulnerado sus derechos tenga que salir a reclamar. ¿Y a quién tenemos que reclamarle? A nuestros representantes que están en el Congreso. Entonces, una de las cosas que también muere de miedo un Congreso de la República, creo que acá y en cualquier parte del mundo, es que sus ciudadanos, cuando exigen la salida de un presidente corrupto, también, si no cumplen su función, tengamos que pedir la salida del Congreso de la República, ¿no? Entonces, esto se ha sostenido a consecuencia de que los ciudadanos, a través de su reclamo, han sido escuchados por el Congreso de la República y han hecho el trabajo que tenían que hacer, y donde la Constitución los avala para que pueda suceder ello. Entonces, eso ha hecho de que durante estos últimos años este terremoto político pueda calmarse un poco, porque el Congreso ha ido haciendo su trabajo, a pesar de toda esta fragmentación política que hay dentro del Congreso, a pesar de que no todas las ideas puedan conjugar, han sabido entender de que por el futuro del Perú es mejor a veces aliarse en momentos importantes como este, para evitar tener 4 o 5 años de corrupción o de posibles dictaduras. Nos hemos librado de la buena y espero que el Perú haya entendido, los peruanos hayan entendido, de que tenemos que decidir mejor antes de ir a votar. Ese sería el ideal. ¿Cuántos años tiene la Constitución peruana? La última Constitución este año va a cumplir 30 años. 30 años. ¿Y la anterior cuántos años tiene? La anterior, desde el año 79 hasta el año 92. ¿Cuántas constituciones han tenido ustedes? 13. 13. Así es. ¿Cuáles han sido las razones del cambio de constitución? Al menos las dos últimas. En el año 79 hasta el año 80, el Perú vivió en los últimos gobiernos dictatoriales. En el año 68, Velasco Alvarado le da un golpe de Estado a Belaúnde, donde se queda en el poder hasta el año 78, y en el año 78 el vicepresidente Morales Bermúdez le hace otro golpe a Velasco Alvarado, donde él convoca a la ciudadanía a una nueva constituyente para reactivar la democracia en el Perú. Es en el año 79 donde Víctor Raúl Ayala Torre, siendo presidente de la constituyente, firma una nueva constitución con una representación democrática de todos los partidos políticos, y esa constitución la hemos tenido hasta el año 92, donde Fujimori, a través de un golpe, convoca a un nuevo parlamento, donde ellos proponen una nueva constitución, y que, si bien es cierto en un inicio esta constitución, por las formas como se dieron, la gente no lo aceptaba en un principio, al menos el sector político no lo aceptaba, nos ha demostrado a lo largo de los años que, al menos en la parte económica, nos ha ido muy bien. Ha permitido que el Perú crezca económicamente. Es una constitución que, si por sus formas no fue bien estructurada, a través de lo que está inserto dentro de la Constitución, nos ha servido, que lógicamente hay que mejorar, pero no necesariamente ya tenemos que pensar en hacer una constituyente para mejorarla. El Congreso de la República tiene la tarea de reformar las leyes que puedan corregirse o puedan mejorarse, pero ya no creo ni considero pertinente convocar a una nueva asamblea constituyente para eso. Que faltan políticos en Chile que hablen como Andrés, man. Oye, Castillo estaba pensando... Faltan políticos en Chile que hablen como Andrés, te digo. Oye, pero Castillo no tenía pensado hacer una nueva constitución. Por eso lo sacaron. Esa era su propuesta. Por eso mismo lo sacamos. Cuando Pedro Castillo solicita una nueva constitución en el Perú, él proponía lo siguiente. Él decía que el 60% de una asamblea constituyente tenían que ser representantes de los sindicatos del Perú, y el otro 40% tenían que ser representantes de los partidos políticos. Lógico, él estando en el poder, a través del Ministerio de Trabajo, lo primero que hizo es gestar nuevos sindicatos, porque tenía el sueño de una constituyente a su modo y acomodo. Como no lo pudo lograr, en su desesperación hace su golpe fallido y cae preso, ¿no? Entonces,
Eso no se iba a dar porque, gracias a Dios, expertos en la materia presentaron proyectos de ley donde lograron trabar que se pueda gestar una constituyente a través del voto popular. Y un voto popular que pudo haber sido convocado de manera directa por el presidente. Se evitó, se pusieron trabas legales donde evitó una nueva constituyente. Pero vuelvo a repetir, hay que mejorar la Constitución, por supuesto. Lo que pasa es de que esta izquierda parásita no hace el trabajo que debería de hacer y decir, señores, miren, estas leyes consideramos nosotros de que no deberían de estar escritas en nuestra Constitución porque no le benefician al ciudadano. Yo, como congresista y como representante del pueblo, propongo esta reforma. Discutamos y debatamos y luchemos para que eso suceda. Pero como ellos no lo quieren hacer y lo quieren todo fácil, simplemente solicitan una reforma constitucional donde puedan ganar en gran mayoría en una constituyente, un nuevo Congreso, y a la paporreta aprobar cosas que podrían destruir la patria, podrían destruir la economía del país y podría conllevar a de que otros países también lo hagan, ¿no? Entonces, ya no estamos hoy por hoy en el Perú para poder experimentar con nuestra Constitución. Estados Unidos tiene una sola Constitución y la cuidan más que a su propia vida. Yo creo que debemos de tener esa conciencia ciudadana de poder defender nuestra Carta Magna. Como en algún momento Miguel Grau lo dijo, no tengo mayor caudillo que la Carta Magna y la Constitución del Perú. Y yo creo que ese ejemplo es el que nosotros, todos los ciudadanos, debemos de defender. ¿Hay que mejorarla? Por supuesto que sí, pero sin la necesidad de tumbarla. Acabas de mencionar Estados Unidos y que cuidan su Constitución con la vida. A mí me tocó ir al colegio en Estados Unidos y en el colegio, todas las mañanas, no el día viernes o el día lunes, todas las mañanas, nos hacían jurar que íbamos a defender y respetar la Constitución de los Estados Unidos. Fíjate que en el Perú, y estoy seguro que en Latinoamérica, tú le abres la Constitución a un ciudadano de a pie y desconocen lo que es. Y algunos que lo conocen, desconocen lo que hay dentro de. No saben muchas veces sus derechos ni sus deberes. Y esa falta de patriotismo es justamente lo que nos han metido hace unos meses, quitándonos la educación cívica, por ejemplo, que era un curso obligatorio en el colegio, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú y Latinoamérica debe unir un esfuerzo a través de un foro internacional, a través de coordinaciones o de coordinadoras o de colectivos o de ciudadanos, que empecemos a emprender el amor a nuestra patria y difundir nuestras constituciones a lo largo y ancho de nuestros territorios. Exigir a nuestros ministerios de educación que sea un curso obligatorio aprender la constitución política de cada uno de nuestros países. Yo creo que deberíamos de iniciar por ello para empezar a gestar ciudadanía, amor patriótico, defensa a nuestra patria, a la democracia, porque solo ello nos va a sacar adelante. No tengo la menor duda. Tengo fe y esperanza en eso, y Dios mediante, en algún momento de nuestras vidas, espero que todavía estando nosotros en este mundo, podamos verlo. Oye, voy a compartir acá, antes de hacerte una pregunta, no se lo he mandado a Jorge todavía porque yo todavía lo estoy masticando. Tú sabes que aquí existen los college, que son los primeros 4 años de universidad, donde tú sacas tu bachillerato. Bueno, esta imagen me la mandaron ayer y es del Pasadena City College. Mira, Jorge. ¿Eres comunista? Entonces, organízate. ¿Alcanza a ver o no? Sí. Organízate. Y tienes que meterte a socialistarevolución.org join. Los comunistas se llaman socialistas ahora, acá por lo menos en Estados Unidos. ¿Cómo va la Agenda 2030 en el Perú, Andrés? Esta famosa agenda ha intentado entrar con fuerza y con el discurso de este segmento de la sociedad caviar, donde quieren imponer lógicamente sus ideas,
pero gracias a Dios en el Perú no se les está haciendo fácil y no se les va a hacer fácil. Hay una fortaleza que tiene el Perú, que es la Iglesia Católica. Hay una fortaleza en el Perú que es todavía esas familias que creen en primero la familia, la unificación. Hay todavía quienes respetan la libertad sexual, pero que priorizan a las familias. Y eso está haciendo de que esta agenda no avance como en algunos otros países ha avanzado. Fuera de ello, existen leyes que no permiten ciertos temas, ¿no? Pero sí siempre está en debate. Gracias a Dios, cuando tú caminas por las calles de Lima y del resto del país, no se ve todavía mucho de esto. La sociedad todavía no lo ha absorbido como tal, porque en el Perú la prioridad del peruano es llevar el pan a la boca. El 70% de nuestra población vive a través del trabajo informal. Y eso es lo que sostiene el país. Entonces, no tienen todavía el tiempo suficiente como para poder abocarse a ello, porque para ellos primero es la alimentación de sus hijos, el sustento de la familia, y peor aún que estamos luchando con algo que seguramente también pasa en Chile, la inseguridad ciudadana. El Perú tiene 2 millones de migrantes venezolanos, que muchos de ellos están causándole terror al país. Eso te iba a preguntar. Oye, antes de pasar justamente a ese tema de los migrantes, ¿se escucha en el Perú a nivel de Ministerio de Educación o Secretarías Educacionales o municipalidades hablar de la educación sexual integral, la famosa ESI, en los colegios? No. ¿No? En algún momento, en el gobierno del señor Sagasti, trataron justamente de ponernos esta agenda, pero justamente así como hay colectivos que defienden la democracia de la patria, hay una asociación denominada Con mi hijo no te metas, que tiene una acogida enorme en todo el país, y base fundamental de esta asociación es las iglesias cristianas, que son los que salen a levantar su voz de protesta respecto a algunos temas. Yo creo que el Perú y Latinoamérica tiene que siempre salir en defensa de la familia. Considero que esa es la base fundamental de la sociedad y está dentro de nuestra Constitución. Yo no sé si está en la Constitución de los otros países, pero creo que eso es parte de la defensa ciudadana que debemos de asumir. Totalmente de acuerdo. Volviendo al tema, ¿quieres hacer otra pregunta respecto a ese tema, Jorge, tú? No, lo que pasa es que estoy viendo, y creo que toda la gente que está mirando es lo mismo, ¿no? Están todos viendo las similitudes que se dan entre cosas que han venido pasando en los últimos 25 años o 20 años en el Perú y en Chile, y es impresionante. Primero que nada, lo mal informados que estamos, porque yo estoy seguro que a lo mejor, bueno, Andrés, tú puedes decir que sí, pero mucha gente en el Perú no tiene idea de los pormenores de las cosas que están pasando en Chile, y acá en Chile tampoco tenemos idea de los pormenores de lo que está sucediendo en el Perú. Y son cosas que de verdad son muy parecidas. Han venido sucediendo cambios en todo el sistema educacional, han venido sucediendo cambios en el sistema político, y han venido sucediendo cambios en todo tipo de ámbitos que son a todas luces cambios que no vienen de la mente de los políticos criollos o locales, sino que vienen desde afuera, están dirigidos desde afuera, como tú decías al principio, del Foro de Sao Paulo y también de la ONU. La ONU tiene mucho que ver en esto. Lo bueno es que la sociedad peruana está mucho más movilizada que la nuestra. Exacto. Y también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son los responsables de las muchas acciones que viene haciendo esta izquierda terrorista.
ellos se anclan en ella y se aprovechan de ello, porque lógicamente esta Corte Interamericana tiene un sesgo ideológico muy marcado y creo que el mundo está consciente de eso. Fíjense, hace poco, uno de los líderes terroristas más grandes que ha tenido el Perú ha solicitado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos un pedido para que se investigue los derechos que se le está vulnerando al reverendo señor, porque supuestamente en la cárcel, durante todos los años que está preso, lo han tratado muy mal. Pero sin embargo, este sinvergüenza terrorista tenía un accionar diferente al de Sendero Luminoso. Él raptaba a los empresarios no solamente para robarles, ¿no?, sino que los encarcelaba en espacios de 2 metros cuadrados, 1 metro cuadrado, y en algún caso, como sucedió con el dueño de un canal de televisión importante en el Perú, lo encerraron literal en un cajón que era el doble de tamaño de un cajón funerario. Y lo tuvieron durante muchísimo tiempo, sin comida, sin agua. De cuando en cuando solamente le daban algo para que sobreviva. Y así hicieron con muchísimos peruanos, políticos, empresarios, ciudadanos de a pie, donde le causaban terror a la familia, a los ciudadanos, y conllevaban a la muerte de estos señores. Y ese terrorista hoy se queja ante la Corte Interamericana y la Corte Interamericana le acepta el pedido. ¿Cómo es posible? Pero sin embargo, fíjense lo contradictorio del tema, por más discrepancia que yo pueda tener con el señor Alberto Fujimori, considero que ya pagó la pena que por sus delitos, pero hay un tema fundamental. En el gobierno de Alberto Fujimori se captura al terrorista más buscado en ese entonces, que era Abimael Guzmán, donde el día 12 de septiembre se cumple un año más de su captura, ¿no? Y el señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente del Perú en el año 2016, le concede el indulto a Alberto Fujimori. Estos parásitos que defienden a los terroristas levantaron su reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana ordena al Estado peruano volver a encarcelar a Alberto Fujimori después de que se le había dado su libertad y ya estaba libre, ¿no? Y lo vuelven a meter preso. Pero sin embargo, ahora le aceptan un pedido a un terrorista que no debe de tener los mismos derechos que un ciudadano de a pie y de bien. Esas contradicciones hacen, por ejemplo, que el ciudadano del Perú, y desde mi representación, desde la Asociación de Familiares Víctimas del Terrorismo, estamos exigiendo al Estado peruano retirarnos de una Corte Interamericana que no nos sirve absolutamente para nada, más que para saquearnos año a año, porque los estados le pagamos a esta Corte Interamericana, y fuera de ello, que todas las demandas contra el Estado peruano a favor de los terroristas que han salido libres, las están ganando. ¿Cómo es posible? Eso no podemos permitirlo. Esta Corte Interamericana no le sirve absolutamente de nada a nuestros países. O díganme un beneficio que le favorezca a los ciudadanos de a bien, a los estados de cada uno de nuestros países, que nos hayan favorecido estas cortes. Ha defendido hasta a violadores de niños, y eso no podemos permitirlo. Basta por el tema de las cortes de los países, es lo malo. Oye, sigo dejando el tema de migración para después de esta pregunta, si es que la Paulina no tiene ninguna otra pregunta, pero me recuerdo el famoso caso de la embajada de Japón, ¿te acuerdas? Cuando se tomaba por asalto por la policía para liberar los rehenes. Eso fue en el gobierno de Fujimori, ¿right? Así es. Sí. Por lo que tú me contabas el otro día, la mayoría de los policías que actuaron para liberar a los rehenes, ¿hoy día están presos? ¿O con juicio en contra? Están con juicios en contra. Miren, es algo que no se puede entender. No. A Fujimori lo han demandado, lo han denunciado y lo han encarcelado por los supuestos abusos contra estos terroristas. Hace unos días, el representante del lugar de la memoria en el Perú, que debería de ser el defensor de las víctimas del terrorismo, ha salido, por ejemplo, a decir
de que los más de 1.214 muertos que tiene el partido aprista ha sido a consecuencia de una venganza política, porque en el gobierno del APRA las fuerzas militares tuvieron que confrontar con estos terroristas que se querían escapar de la cárcel del Frontón. En el año 87, 88, en la cárcel del Frontón, que es una cárcel que era una cárcel que estaba en la isla en una pequeña isla en el Callao, estaban los terroristas más avesados y más sanguinarios del país. Y quisieron escaparse, gestaron un motín donde capturaron a muchos administrativos y militares marinos que estaban custodiando esta cárcel, y lógicamente al momento de capturarlos les robaron sus armas y demás y se amotinaron y empezaron a matar a los marinos. Los marinos obviamente tuvieron que tomar acciones y tomar la cárcel, y ahí hubieron varios muertos, terroristas todos. Y este representante del supuesto lugar de la memoria, que dicho sea de paso, Alan García lo gestó con la fe de que podían representar en este lugar de la memoria a las víctimas verdaderas, ha sido tomada por un grupo de caviares, donde hoy por hoy dicen que no, que los apristas murieron únicamente por una venganza política. Eso hace que se desdiga que hubo terrorismo y que hubo un conflicto armado interno. ¿Cómo es posible? Fíjense, los 1.214 militantes apristas que murieron eran gobernadores regionales, alcaldes, prefectos, subprefectos, autoridades políticas y militantes. Y quiero contarles un caso que justo el día de hoy la exministra de la Mujer, Nidia Vilches, rememoraba. En la región Junín, en el distrito de Tocache, en la selva central, hubo un alcalde cuando asume su responsabilidad política, Sendero Luminoso, a la semana que asume, lo mata. Al día siguiente asume su teniente alcalde y al día siguiente lo matan. Pasa un día y asume el número 2 y lo matan. Y así consecutivamente murieron 5 autoridades en una semana, todos apristas. Y fuera de ello, es que en esa época nuestras autoridades políticas trabajaban ad honorem. Y fuera de ello, daban el pecho y no renunciaban a su cargo, ni se escapaban, ni se escondían. Confrontaban políticamente contra Sendero y los mataban. 5 autoridades en una semana. Que lo mismo pasó en la región Ayacucho, cuando mi padre asume la responsabilidad política de direccionar el gobierno regional de Ayacucho. En esa época se denominaba GORE, y empieza a gestarse uno de los grandes proyectos que era el sueño de Bolívar, llegó hasta ahí en la torre y se gestó en el año 86, que era el proyecto Cachi, que era poder llevarle agua potable a toda la población de la región Ayacucho. Y cuando se inicia este proyecto, los 5 primeros ingenieros que salen a las zonas rurales para empezar a hacer los estudios que se requerían para la obra, fueron asesinados por Sendero Luminoso. Y no pasó ni una semana y 5 ciudadanos, también militantes apristas, porque estábamos en el gobierno del APRA, asumen la responsabilidad nuevamente con valentía para conducir este gran proyecto. ¿Cómo poder decir de un representante que supuestamente es quien debería de armonizar hoy por hoy y dejar de lado a los terroristas, pueda decir de que esto ha sido una venganza política por parte de estos miserables contra nosotros, y eso hace de que pueda decirse que en el Perú hubo un conflicto armado interno? En el Perú lo que hubo fue terrorismo puro y duro. 70,000 muertos, 70,000, sin contar a los miles desaparecidos que todavía existen hasta el día de hoy. Entonces, hay cosas que tenemos que continuar luchando, y lo primero que tenemos que hacer es tratar de sacar a esta gente que todavía está enquistada en el Estado, donde dan esta retórica de que en el Perú hubo un conflicto armado interno. Eso no lo vamos a permitir, y esa es la convicción que todavía prevalece en nosotros para poder continuar adelante. Ya. Oye, consulta o comentario. El movimiento ciudadano en Perú es bastante potente, digamos, y ha quedado demostrado, sobre todo últimamente con el gobierno de Pedro Castillo, y que el peruano
La verdad es que no aguanta que los políticos le pasen por encima. ¿Por qué vuelven y caen nuevamente, independientes de los sectores de menores recursos y que estos partidos políticos chicos se los compran? ¿Por qué esa gente vuelve a votar otra vez por lo mismo? Los candidatos son todos como votar por el mal menor. No ha salido un candidato que valga la pena y que los ciudadanos se la jueguen. Están en el fondo eligiendo por lo menos malo. Y me cuelgo un poco lo que dice Mireya Rencoret, que como tú todavía no te has postulado a un cargo de la presidencia de Perú con todo el movimiento que tienes. Bueno, primero hacer saber de que es una pena que tenga que decir esto, pero lamentablemente la educación política en el Perú todavía da mucho que desear, ¿no? Los ciudadanos, vuelvo a repetir, votan por el candidato carismático, por el que tiene más plata, porque creen que no va a robar, votan por el que mejor pudo haber estado en el debate, votan porque es el simpático de los candidatos. Tuvimos un candidato hace poco que fue arquero de la selección del Perú, de un equipo, perdón, de fútbol del Perú, que era un chico reality, y tuvo una votación importante, ¿no? Fue alcalde de un distrito en la ciudad de Lima. Entonces, el peruano vota por simpatía, pero no vota por conocimiento de causa de quién es efectivamente ese candidato. La educación política es una parte fundamental que también debería predominar dentro de la educación escolar. Son varias las propuestas que nosotros estamos planteando desde el Colectivo Ciudadano por la Democracia y desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo a nuestras autoridades. No podemos más que brindarles las propuestas y las ideas porque es trabajo de ellos poder conducirlas. Esperemos que en algún momento se dé. Lo que falta en el Perú es la convicción de algunos líderes políticos para poder hacer el trabajo que se necesita de manera urgente en el Perú. Y no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica. Muchos entran a veces sin planes de gobierno. Y eso es lo que ha sucedido en el Perú. Los gobiernos muchas veces van de manera automática con lo que puedan ir, porque desconocen de la capacidad de trabajar en gestión pública. Fíjense, cuando en el año 2002 entra Alejandro Toledo, que en ese momento era la esperanza de los peruanos, terminó hoy por hoy en la cárcel, ¿no? Donde teníamos una economía estable, pero de manera automática, 3% a los 5 años. Entra Alan García y encuentra un gobierno con un crecimiento de 3% anual y logra llevarlo en algún momento donde la crisis económica en el mundo estaba terrible. El Perú en el año 2008 creció en 9.5% del PBI. Tuvo un crecimiento económico estándar de 7.5%. Entra Ollanta Humala y lógicamente el temor de la inversión privada hizo que se retire un poco los recursos, porque todavía Ollanta Humala andaba con el discurso chavista y en su gestión crecimos entre 2.5 y 4, ¿no? Bajamos casi a la mitad, pero entra PPK a la fecha y no superamos el 2% de PBI. Pero sin embargo, a nivel latinoamericano estamos tratando de impulsar, gracias al esfuerzo ciudadano y gracias a Dios que nos dio la oportunidad de que en nuestro territorio tengamos algunas actividades como la minería, la pesca, parte de la industria, la agricultura, que nos ha impulsado en el crecimiento económico. Y fuera de ello, con la fe y la esperanza de que esto puede ir mejor, siempre y cuando tengamos a una ciudadanía fortalecida y educada políticamente para poder tener mejores decisiones a quién convocamos. Y con tu segunda pregunta, ¿por qué todavía no me he lanzado a la vida política? Yo he hecho política toda mi vida, desde que tengo 15 años. Tengo un hermano mayor que ha postulado en algún momento al gobierno local y al Congreso de la República sin mucho éxito, porque hay regiones en donde los partidos políticos no tienen la misma fuerza que los movimientos regionales. Y a nosotros nos tocó justamente una región muy dura y muy difícil,
porque nosotros tenemos un principio y una convicción ideológica que hemos absorbido los principios de Ayala Torre, y que es el APRA. Entonces, no es fácil ser de un partido político tradicional en el Perú. Por más democrático y por más mejor o por buena voluntad que podamos tener, es difícil, porque justamente estos partidos informales que se unen únicamente para poder participar en una elección electoral, hacen predominar las ideas con los recursos económicos. Hubo un candidato a la presidencia que dentro de su equipo de campaña decía, no se preocupen, porque nosotros vamos a ganar las elecciones ya que tenemos plata como cancha. Cancha acá es el Podcor, ¿no? Entonces, ante eso, difícil competir. Más aún con ciudadanos que tienen muchas necesidades y, lógicamente, estos tipos durante estos meses de campaña llegan a estas poblaciones más vulnerables, más pobres, donde tienen una segmentación cerrada y se aprovechan de ello. Así es que mucha tarea por hacer, pero mi compromiso que ya asumí hace varios años y hoy por hoy me encuentro asumiendo las responsabilidades de estas asociaciones, he tomado la determinación que en el año 2026 voy a postularme al Congreso de la República, esperando primero tener el respaldo y el apoyo de mi partido político, de mis bases, y que puedan confiar en las acciones que hemos venido haciendo y que podríamos hacer en el futuro. Y si en el camino hacemos las cosas bien, porque somos seres humanos y podemos cometer errores, y esos errores pueden jugar en contra, espero tener la fe, la esperanza y la iluminación de Dios para hacer las cosas bien, y si eso fuera a favor, estaría con la idea de poder representar a mi patria desde el Congreso de la República, que creo que podríamos hacer muchas cosas en favor del país. Totalmente de acuerdo. Pasando a la última pregunta, porque ya llevamos un buen ratito. El Perú es el pasadizo de la migración venezolana que tiene como destino, o tenía como destino, Chile. Hace poco tiempo atrás las condiciones en Chile cambiaron, muchos venezolanos empezaron a volver hacia el norte, tenían que pasar por Perú, Perú les prohibió la pasada. ¿Cómo ha sido la experiencia del Perú con el venezolano? ¿Se quedan con el colombiano? ¿Se quedan o solamente van de paso? A ver, nosotros tenemos una deuda histórica con Venezuela. A inicios de los años 80 hubo una migración importante del Perú, donde el país que acogió a la gran mayoría de estos migrantes fue Venezuela. Y somos nosotros un país que siempre ha apoyado a nuestros hermanos de la región en momentos difíciles. Uno de los principios fundamentales de mi ideología es justamente eso, ser amable con el buen vecino, ¿no? El Perú tuvo dos grandes problemas. El primero, que no se fortalecieron nuestras fronteras para poder hacer una rigurosa investigación de quienes entraban, ¿no? Y literal, hasta el día de hoy, lamentablemente, en el norte del Perú, en la frontera con Ecuador, es una coladera, donde entran todo tipo de migrantes de distintos países y que lamentablemente, hoy por hoy, con casi 2 millones de hermanos venezolanos en el Perú, se hace muy difícil poder identificar a los buenos de los malos, ¿no? Tenemos muchísima actividad de inseguridad ciudadana que es ocasionada por venezolanos y otros migrantes de otros países. Se ha enquistado en el Perú, en algunos sectores de la capital, estas mafias del Tren de Aragua, estas mafias del narcotráfico y de la prostitución, que han empezado a matarse entre ellos justamente por tratar de captar la hegemonía de esos espacios. No son muchos en todo Lima, pero sí ha gestado una inseguridad enorme. La Policía Nacional del Perú no se da abasto para poder lograr eso, y se está haciendo un esfuerzo desde el Ejecutivo y Legislativo para poder, en principio, ampliar las escuelas de policías en el Perú, que esperemos que se dé a la brevedad posible, y se pueda sacar a la mayor cantidad de policías activos
y que estas comisarías puedan ser administradas por ex policías que están en situación de retiro. Eso podría apoyar a que la ciudadanía tenga por lo menos un 20% más de policías en las calles, ¿no? Que es importante. Ningún esfuerzo va a valer la pena si no existe decisión política. Esa decisión que muchas veces no es compartida por muchos con lo que ha hecho el señor Bukele. Lógicamente, realidades totalmente diferentes. Hace poco se le ocurrió a un erudito en el Perú decir de que deberíamos de tener un plan Bukele en el Perú, y salió el premier del Ejecutivo a decir que no va a haber un plan Bukele, sino va a haber un plan Boluarte, que nadie sabe todavía cuál es ese plan. Pero no se puede comparar las realidades de nuestros países, porque les doy un ejemplo. El señor Bukele tenía de manera física poder capturar a los delincuentes, porque casi todos los maras salvatruchas están representados a través de los tatuajes que se hacían en el rostro. Entonces tenía segmentada donde podía acercar fácilmente a estos delincuentes y meterlos presos. Número 2, la cantidad de población y el ámbito geográfico que tiene El Salvador es tamaño de una de nuestras regiones, que nosotros tenemos 25 regiones en el Perú. Entonces, tamaño de una de ellas, imagínate, el Perú tiene 33 millones de habitantes, apenas tenemos 140,000 policías que hacen el esfuerzo de poder sacarnos de todo este gran problema de la inseguridad ciudadana, y no se pueden comparar las realidades. Nosotros no tenemos a los delincuentes tatuados donde los puedas identificar y los puedas apresar. Acá estamos luchando literal a ciegas, y lo que sí se necesita es fortalecer nuestra policía en temas de investigación, porque es a través también de la tecnología que nos están invadiendo estos delincuentes, que la gran mayoría son venezolanos, lamentablemente, y hay que decirlo fuerte y claro. Nuestros países tienen que tomar mano dura contra los migrantes que vienen a nuestra patria a delinquir, a robar y a asesinar. Tenemos que desterrarlos y tenemos que ver la forma de ayudarnos entre nosotros para entregárselos a sus gobernantes y solucionen el problema, o en todo caso, hacer de que nuestra patria pueda invertir lamentablemente en más cárceles y meterlos ahí, pero no por 1 año o 2, meterlos una buena cantidad de tiempo para poder librarnos de esta gente que lo único que hace es destruir a nuestra patria, a las familias, la economía y causar el terror. Considero de que debemos de tomar mano dura contra la delincuencia y también ponerlos como terroristas, siempre y cuando causen asesinatos, violaciones, porque no pueden transgredir la tranquilidad de los ciudadanos, peor aún si no son de ese país. Ojalá Gabrielito escuchara. Ustedes tratando de colocar más policía, y acá en Chile están tratando de anular las policías. Es el colmo. El colmo es terrible. Andrés, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Ha sido una clase magistral de civilidad, de historia del Perú, de historia común. Nosotros siempre terminamos el programa con un pensamiento, y me gustaría que tú nos contaras algo para dejar dando vuelta en la cabeza de las personas para que podamos pensar más. Después sigo con la Paulina y termino con Jorge. Claro que sí. Bueno, primero agradecer la invitación que muy amable me vienen haciendo desde ya hace un tiempo atrás, de permitirme de compartir no solamente lo malo que pueda suceder en mi país, sino también las cosas buenas y la esperanza y la fe que nunca la debemos de perder, jamás. Yo, más que un mensaje, quisiera invitar y convocar a la ciudadanía de Chile y del mundo. No podemos permitir de que quienes pretendan gobernarnos lo tengan que hacer con el único afán de destruir nuestra patria y de robarle a nuestra patria. Debemos unirnos en un solo esfuerzo de lucha para que la democracia prevalezca en nuestros países, pero fundamentalmente hagamos patria convocando y educando a la ciudadanía que no tiene la oportunidad que nosotros podemos tener al enterarnos, al estar a la expectativa de lo que sucede. Hay mucha gente que no le importa por la sencilla razón de que tienen que primero llevar el pan a la boca.
Esa es la prioridad. Y la única forma de poder generar que esa gente se preocupe un poco por lo que sucede en nuestra patria es hacer de que las cosas ocurran mejor para nuestro país, para que exista trabajo, mejor educación, para que pueda existir democracia en nuestra patria y no se rompa el orden constitucional como se ha venido rompiendo lamentablemente en el Perú. Entonces, este mensaje es para todos aquellos que confían y son optimistas de lo que podría poder ser mejor para nuestra patria. Únanse en un solo esfuerzo de lucha y si algo ven que lamentablemente va a torcer la democracia de la patria, salgan juntos, unidos, sin temor, porque muchas veces la gente tiene miedo y eso no podemos permitirlo. Así es que con la experiencia que nosotros hemos vivido, simplemente los convoco a tener fe, esperanza en nuestra patria, en nuestra ciudadanía, en nuestra democracia y salgamos a seguir defendiéndola una y mil veces si es necesario, sin temor. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias. Paulina, Titi Patriota. Bueno, toda coincidencia es cierta, dicen por ahí. Estamos bastante parecidos en lo que significa toda esta revolución izquierdista que está inundando la TAM. Me queda de reflexión de todo lo que tú dices y lo que conversamos respecto de los movimientos ciudadanos, es que no hay que acostumbrarse. No hay que acostumbrarse a la violencia, no hay que acostumbrarse al robo, no hay que acostumbrarse a la sinvergüenzura, no hay que acostumbrarse a la mentira, no hay que acostumbrarse al terrorismo. Cuando uno se acostumbra, empieza a convertirse en un borreguito. Entonces, mi llamado es para la gente de Chile que no aguante. Hoy día el señor personaje de la subsecretaría del delito, Monsalve, dijo que la gente el 11 de septiembre no fuera al centro, porque podrían haber problemas. El centro de Santiago y todas sus ciudades y todas sus comunas de Arica a Punta Arenas son de uso de bien público, no de los terroristas. Por lo tanto, el señor Monsalve, que se entúe sus palabras, porque el país es para la gente de bien, no para los terroristas. El 11 de septiembre todos tenemos que ir a trabajar, todos tenemos que hacer nuestras actividades y pasarle por encima a estos sinvergüenzas terroristas caras de palo, que el centro no es de ellos, el país no es de ellos. Hoy día, el otro día salió un programa en el 13 donde estaba Checho Irane con el humorista El Flaco. Checho Irane, él creía que se iba a ir al infierno porque contextualizar es un programa que te vas al cielo o te vas al infierno de acuerdo a la votación del público. Checho Irane es de derecha, digamos, dejémoslo ahí, y él pensó que se iba a ir al infierno y fíjate que se fue al cielo, ganó, y eso es la voz ciudadana, a pesar de ser un programa que tiene que ver más que nada como casi docu-reality de cómo se presentan ellos, pero eso quedó demostrado que la gente no está ni ahí con el octubrismo que estamos viviendo desde el 2019, no está ni ahí con la violencia, no está ni ahí con los 50 años, con la conmemoración. Entonces, este desgobierno no tiene respaldo. Así que yo invito a la gente a que no se dejen amedrentar. Yo sé que pueden pasar muchas cosas, pero si nosotros no estamos en la calle exigiendo nuestro derecho de trabajar y caminar libremente y nos acostumbramos a darles en el gusto de que ellos hagan lo que se les dé la gana en la calle, no vamos a salir nunca de esto. Entonces, hoy día todos los países estamos en la misma dando esta pelea. Así que
invito a todos los ciudadanos, a toda la gente que vive en este país, a que no se deje amedrentar, que hoy día Chile es nuestro, tenemos que defender nuestra patria, tenemos que defender nuestra libertad, porque sin libertad no vamos a tener nada, ni derecho a trabajar, ni derecho a respirar, ni derecho sobre nuestros hijos. Vamos a tener la destrucción de la familia. Entonces, yo los invito a que el día lunes 11 de septiembre salgamos y hagamos nuestra vida normal, cueste lo que cueste, porque si no damos esa pelea nosotros, no vamos a salir nunca de esto. Y esa es una manera de demostrar en forma pacífica de que nosotros queremos el bien para Chile. Gracias, Andrés. Oye, súper interesante escucharte. Cuídate. Eso nomás te digo porque tú estás en una pelea grande contra el terrorismo, así que cuídate y mucho éxito en todo lo que se viene para adelante y ojalá Perú logre salir adelante luego. Muchas gracias. Don George. Bueno, yo quiero decir bueno, primero que nada quiero agradecer a Andrés por la verdad, bueno, siempre que me ha tocado participar en este programa han habido invitados muy interesantes, tú eres uno más de ellos, he aprendido mucho, te felicito por la lucha que estás dando de frente como un hombre, felicito al pueblo peruano de verdad, con mucho respeto, por su coraje. Es admirable. Nosotros acá no somos tan corajudos como ustedes. Y eso lo digo con pena y con dolor, porque deberíamos copiar eso del pueblo peruano. Lo otro que quería mencionar, hoy día escuché en una radio cuando venía transitando por la calle en mi auto, que por primera vez se producen amenazas de delincuentes del crimen organizado en contra de fiscales y jueces, algo que no se había presentado, nunca había ocurrido en Chile antes. No era algo que se diera. Puede que haya habido algún caso en el pasado, no lo puedo, pero esto que pasó hoy día fue algo que de verdad da para pensar. Y fíjense que se descubrió que las amenazas hacia estos funcionarios públicos que administran justicia venía de gente que está en cárceles y por los acentos se identificaron como extranjeros, llámese venezolanos o colombianos. Eso quiere decir que ya no basta con que nuestra frontera, como lo que pasa en el Perú, esté permeable. Acá también tenemos al Tren de Aragua, muchos de estos son del Tren de Aragua, los han apresado y ellos para presionar están haciendo esto. Ya empezó en Chile algo que se da, yo sé que se da mucho en Venezuela y se da mucho en Colombia. Incluso en Colombia y en Venezuela han matado fiscales, han matado jueces, etc. Acá no lo teníamos. Preocupante. Y bueno, siempre me gusta terminar con una arenga para que la gente no se deje presionar o manipular, mejor digo, por los políticos dividiéndonos entre izquierdas y derechas. Nosotros somos todos chilenos, y en el caso de tuyo, Andrés, peruanos, somos todos hermanos. No nos dejemos manipular por la izquierda y la derecha para dividirnos y manipularnos. Debemos unirnos todos como patriotas, como hermanos. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Paulina, gracias por estar hoy día, como siempre. Jorge, Andrés, bueno, seguimos en contacto, tenemos cosas que conversar nosotros. Te quiero agradecer enormemente el tiempo hoy día, muy interesante. Aún más valoro
el pueblo peruano, la verdad. Realmente muy, muy, muy buena entrevista hoy día. Así que muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy día y compartan esto si les gustó. Yo sé que sí. Estuvo bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.